Hola mis queridos oyentes. Escriban en los comentarios de qué ciudad o país nos están escuchando. Y no olviden suscribirse y dar like. Disfruten de la escucha. En el corazón de Riverwood, una ciudad que alguna vez parecía para Arthur Vance la encarnación de sus sueños más audaces, ahora reinaba solo una implacable vacuidad. Cada día era igual al anterior. Cada paso, una carga pesada e insoportable. Su ropa, que alguna vez fue impecable, hecha a medida, ahora colgaba de él como un saco, manchada de barro y desgastada hasta los agujeros. Su rostro, que alguna vez irradiaba la confianza de un campeón, ahora estaba surcado por profundas arrugas de la constante fatiga, la crónica falta de sueño y una desesperación abrumadora. Era un fantasma, uno de muchos que habían perdido su camino en las frías y desinteresadas calles. Los fantasmas del pasado lo perseguían, como sombras en el crepúsculo. Lina, su nombre estaba grabado no solo en la lápida de mármol, sino en cada célula de su ser, en cada latido de su corazón agotado. Su risa contagiosa, capaz de dispersar cualquier nube, sus suaves caricias que le brindaban paz, sus promesas de un futuro brillante. Todo eso ahora era solo un doloroso eco en los vacíos y helados corredores de su memoria. Se conocieron en un torneo benéfico, donde ella era voluntaria y él, una estrella en ascenso. Sus ojos, llenos de sinceridad, y su risa ligera y etérea lo cautivaron de inmediato. Ella era su ancla, su puerto seguro, su fan más leal. Lina, que también se apasionaba por la pintura, siempre le decía: «Tus movimientos en el tatami también son arte, Arthur. Estás pintando fuerza». Soñaban con una pequeña casa con un gran jardín, con hijos, con cómo él abriría su propio dojo, donde enseñaría a los niños no solo artes marciales, sino también sabiduría de vida. Pero luego llegó la enfermedad. Primero fue una leve tos, luego una fatiga constante, y después el diagnóstico que cayó sobre ellos como un rayo en un cielo despejado. Cáncer, una palabra que destruyó su mundo. Recordaba cómo sostenía su mano en la habitación del hospital, sintiendo cómo su agarre, que alguna vez fue fuerte, se debilitaba. Recordaba su rostro pálido, sus ojos llenos de miedo, pero al mismo tiempo de una sorprendente resiliencia. Vendió todo lo que tenía: sus cinturones de campeón, medallas, incluso su coche, para pagar las interminables cuentas médicas que crecían como malas hierbas después de una lluvia torrencial. Cada nuevo procedimiento, cada esperanza que se convertía en decepción, le robaba las últimas fuerzas y recursos. Veía su dolor, su lucha, y se sentía absolutamente impotente. Él, el campeón que podía romper 10 tablas de un solo golpe, no podía salvar a la mujer que amaba. Este sentimiento de impotencia lo devoraba por dentro. Las cuentas médicas consumieron todo lo que tenía: la casa que habían decorado con tanto amor, los ahorros que habían acumulado para el futuro, incluso su orgullo. Todo desapareció, dejándolo solo con el frío, húmedo asfalto y la indiferencia del mundo. Recordaba el día en que lo desalojaron. La fría y penetrante lluvia lavaba los restos de su dignidad, mientras él estaba de pie en la acera, mirando la puerta cerrada de su antiguo hogar. El olor a humedad y hojas en descomposición se mezclaba con el acre aroma de su propia desesperación. En su mochila estaba todo lo que le quedaba: algunas prendas usadas y húmedas, una vieja fotografía descolorida de Lina que guardaba con cariño en el bolsillo del pecho, y fragmentos de esperanza que se derretían con cada minuto, como copos de nieve en una mano caliente. Él había sido un campeón, alguna vez, un maestro de artes marciales, cuyo nombre era conocido en cada dojo, cuyas victorias resonaban en todo el estado. Ahora no era nadie. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses. El hambre se convirtió en su compañero constante. Sus entrañas se retorcían de dolor.
y el rugido de su estómago ahogaba todos los demás sonidos. El frío se convirtió en su manta, penetrando hasta los huesos, haciéndolo temblar incluso en días relativamente cálidos. Aprendió a encontrar comida en los contenedores de basura, sintiendo cada vez una punzada de humillación. Pero el hambre era más fuerte. El olor a comida en descomposición, mezclado con el olor a alcantarilla, se había vuelto habitual para él. Dormía bajo los puentes, acurrucado, tratando de encontrar algún refugio del viento y la lluvia. Había aprendido a evitar las miradas de los transeúntes, porque en sus ojos veía indiferencia, desdén o, lo que era peor, compasión. Se había convertido en un fantasma, disolviéndose en la multitud, observando cómo las familias paseaban, cómo las parejas de enamorados se tomaban de la mano, cómo la gente reía sin sospechar su existencia. Estas imágenes le causaban un dolor casi físico, recordándole lo que había perdido. ¿Por qué yo? ¿Por qué Lina? Susurraba en la oscuridad, pero no había respuesta, solo el viento frío y el ruido de los coches que pasaban. Un día, al pasar junto a un viejo edificio de ladrillo, escuchó extraños sonidos rítmicos, golpes sordos, exclamaciones agudas, sonidos de movimientos rápidos y precisos. Era el dojo del sol naciente, dirigido por un anciano, pero sorprendentemente fuerte, llamado Maestro Kaito. El edificio parecía viejo, pero bien cuidado. A través de una ventana sucia, pero grande, podía ver el interior, pisos de madera desgastados, oscurecidos por el tiempo, viejas fotografías en las paredes que mostraban a maestros de años pasados, y un ligero olor a sudor, madera y un polvo específico, ligeramente dulce. Arthur se detuvo, apoyándose en la fría y rugosa pared. Observaba cómo los niños en kimonos blancos realizaban katas. Sus movimientos eran torpes, pero llenos de entusiasmo. Sintió una punzada de nostalgia, un dolor casi físico. Era un mundo que había perdido, un mundo en el que había sido rey. En ese momento, la puerta del dojo se abrió y el maestro Kaito salió, sosteniendo en la mano un plato de comida que desprendía un cálido y tentador aroma. Su mirada se posó en Arthur. No había en ella ni juicio, ni compasión, solo una tranquila y atenta curiosidad, como si viera no a un indigente, sino a un alma perdida que necesitaba ayuda. ¿Tienes hambre?, preguntó el maestro Kaito. Su voz era baja y serena, sin atisbo de arrogancia. Extendió el plato. Arthur, al principio, quiso rechazarlo. Su orgullo aún se aferraba a las últimas migajas de su vida anterior. Sentía cómo la vergüenza le quemaba la cara, pero el hambre era más fuerte. Asintió, tomó el plato y comenzó a comer con avidez. Era una comida sencilla: arroz, verduras guisadas, un poco de pollo, pero le parecía la más deliciosa de su vida. Cada bocado estaba lleno no solo de nutrientes, sino de una bondad inexplicable. «Tengo trabajo si quieres», dijo el maestro Kaito, cuando Arthur terminó y colocó el plato vacío en el suelo. «Hay que limpiar el dojo, ayudar con pequeñas reparaciones, a cambio, comida y un lugar para dormir, en el suelo, pero bajo techo, en calor». Arthur lo miró sin creer lo que oía. La oferta era simple, sin palabras de más, sin preguntas sobre su pasado, sin juicio. Era una mano de ayuda que no esperaba, un rayo de luz en su oscura desesperación. Yo puedo», murmuró Arthur. Su voz era ronca por el largo silencio y la falta de uso. Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Arthur Vance. Los primeros días fueron increíblemente difíciles. Su cuerpo dolía por el trabajo físico poco habitual. Lavaba pisos, cargaba sacos de arena, reparaba viejas máquinas de ejercicio. Cada músculo protestaba, cada articulación chirriaba, y su mente estaba nublada por la desesperación y los fantasmas del pasado. Pero el maestro Kaito fue paciente. No presionó, no exigió lo imposible.
Simplemente le dio a Arthur espacio y la oportunidad de ser útil. A menudo repetía: el camino del guerrero comienza con la limpieza. Limpieza del cuerpo, limpieza del espíritu, limpieza del espacio. Lentamente, muy lentamente, Arthur comenzó a recuperarse. Limpiaba, lavaba, reparaba. Por las noches dormía en un delgado colchón en la esquina del dojo, escuchando el silencio y a veces los pasos suaves del maestro Kaito, que parecía nunca dormir, siempre vigilante, como un guardián. Por la mañana se despertaba antes del amanecer para comenzar a trabajar, y cada día sentía cómo regresaba no solo la fuerza física, sino algo más importante: un sentido de propósito. Un día, mientras barría el área de entrenamiento, sus movimientos eran ya más fluidos, casi mecánicos. El maestro Kaito se acercó a él, sosteniendo en la mano una taza de humeante té verde. «Te mueves como un guerrero», observó, dando un sorbo. «¿Tienes disciplina? ¿Alguna vez has practicado artes marciales?» Arthur se detuvo. No quería hablar de su pasado, de sus títulos, de su gloria. Era demasiado doloroso, demasiado lejano de su realidad actual. «¿Alguna vez?», respondió brevemente, sin levantar la vista. El maestro Kaito asintió. «Veo, tienes potencial. ¿Quieres intentarlo? Solo para ti». Arthur dudó. Su cuerpo estaba débil, su espíritu roto. Se sentía como un mecanismo oxidado, pero algo en los ojos tranquilos y profundos del maestro Kaito, una chispa de comprensión, lo hizo aceptar. Las primeras sesiones de entrenamiento fueron dolorosas. Sus músculos ardían, sus articulaciones chirriaban, cada golpe, cada bloqueo resonaba con dolor. Pero a medida que se sumergía nuevamente en el mundo de las artes marciales, sentía que algo dentro de él comenzaba a cobrar vida. Los movimientos que alguna vez fueron instintivos, ahora requerían esfuerzo, pero cada repetición le daba una sensación de control, una sensación de propósito. Recordaba a Lina sus palabras sobre que sus movimientos eran un arte, y comenzó a crear de nuevo. En el dojo entrenaban niños del Refugio de Esperanza, un refugio local para personas sin hogar. Eran tan perdidos como él alguna vez. Sus ojos estaban llenos de miedo e inseguridad. Arthur comenzó a ayudar al maestro Kaito con ellos. Al principio solo observaba. Luego comenzó a mostrarles las posturas correctas, a corregir sus movimientos. Los niños, al principio cautelosos, rápidamente se encariñaron con él. En sus ojos no veían a un indigente, sino a un maestro que los entendía, que veía en ellos no solo a niños del refugio, sino a futuros guerreros. Uno de los niños se destacaba especialmente: Ethan, de unos 10 años, con ojos llenos de miedo y curiosidad. Era tímido y torpe, a menudo tropezaba, pero había una chispa de asombroso empeño en él. Arthur le prestó especial atención, explicándole pacientemente cada movimiento, apoyándolo cuando caía. Veía en Ethan a sí mismo, a ese yo que alguna vez fue igual de inseguro, pero que gracias a un mentor encontró su camino. Ethan le habló a Arthur de su hermanita, a quien había perdido, y de cómo la extrañaba. Esto conmovió a Arthur profundamente, recordándole su propia pérdida. «Respira, Ethan. Siente la tierra bajo tus pies», decía Arthur cuando el niño intentaba dominar una postura complicada. «Cada movimiento no es solo un movimiento, es la expresión de tu espíritu». Ethan progresaba lenta pero firmemente, y cada una de sus pequeñas victorias le traía a Arthur una enorme satisfacción. Sentía cómo su propio corazón sanaba al ver cómo esos niños adquirían confianza. Un día, durante una demostración, el maestro Kaito pidió a Arthur que mostrara un golpe. Colocó frente a él una pila de 10 tablas de madera. Arthur las miró. Alguna vez pudo romper más, con facilidad, casi sin pensarlo. Pero ahora su fuerza no era la misma que antes, y en su alma aún luchaban las dudas. Cerró los ojos, se concentró,
recordando las palabras del maestro Kaito. La verdadera fuerza no está en lo que puedes romper, sino en lo que puedes soportar. Recordó a Lina, su sonrisa, su fe en él. Recordó sus días en la calle, el frío, el hambre, la desesperación. Recordó cómo el maestro Kaito le tendió la mano. Todo esto se fusionó en un todo. Golpeó. Las 10 tablas se rompieron con un estruendoso crujido, cuyo sonido resonó por el dojo. Por un momento reinó un silencio absoluto. Luego, la sala estalló en aplausos y vítores. Los niños lo miraban con los ojos muy abiertos, sus rostros iluminados de admiración. El video de ese momento, grabado por uno de los padres, se difundió rápidamente por internet. El maestro de artes marciales sin hogar impacta al mundo. Gritaban los titulares. El regreso de una leyenda. De repente, Arthur se encontró nuevamente en el centro de atención, pero esta vez no era la atención que deseaba. Solo quería ayudar a los niños, no ser una sensación, no ser un objeto de curiosidad. Él leía los comentarios. Algunos estaban llenos de admiración, otros de escepticismo. Esto le provocaba sentimientos encontrados: orgullo por haber logrado hacerlo y incomodidad por el hecho de que su lucha personal se había convertido en un espectáculo público. 2 semanas después, la documentalista Sarah Jenkins se acercó al maestro Kaito. No quería hacer una película sobre el video viral o sobre el héroe sin hogar. Le interesaban temas más profundos: dignidad, resiliencia, comunidad. Era conocida por sus trabajos reflexivos y no sensacionalistas. Quiero mostrar la historia real, le explicó a Arthur cuando finalmente se encontraron en la pequeña oficina del maestro Kaito. No solo lo que sucedió, sino lo que significa para ti y para las personas cuyas vidas tocaste. Me interesa el camino, no solo el resultado. Sara le hacía preguntas profundas y perspicaces sobre sus pérdidas, sobre su lucha, sobre lo que le hizo seguir viviendo. Él le hablaba de Lina, de su enfermedad, de su caída, del maestro Kaito, de los niños. Durante las grabaciones, Sara filmaba cómo Arthur entrenaba a los niños, cómo les explicaba pacientemente los movimientos, cómo reían y caían. Ethan, aunque se sentía tímido ante la cámara, contaba con orgullo cómo el Sensei Vance le enseñó a ser fuerte. Después de largas reflexiones, Arthur aceptó participar de manera limitada. El resultado fue un documental de 30 minutos titulado Aún de pie, que se centró principalmente en el programa del refugio y el poder transformador de las artes marciales como un camino hacia la autoestima. La historia personal de Arthur servía de contexto, no de espectáculo. Cuando el documental se emitió en un canal nacional, la respuesta fue abrumadora. No fue una sensación en las redes sociales, sino una influencia silenciosa y significativa. Los programas de refugios de todo el país se comunicaban con preguntas sobre la implementación de iniciativas similares en artes marciales. Las organizaciones de veteranos ofrecían asociaciones. Exrivales de torneos en los que Arthur había participado en el pasado volvían a contactarlo, expresando admiración por su nuevo camino. La gente se acercaba a él en la calle, no con curiosidad, sino con respeto, agradeciéndole por la inspiración. Un correo electrónico, en particular, llamó la atención de Arthur. Era de David Miller, su antiguo compañero de entrenamiento y amigo cercano de sus días de campeón. David y Arthur eran inseparables. Los unía no solo la pasión por las artes marciales, sino también una profunda amistad. Perdieron el contacto tras la muerte de Lina, cuando Arthur se distanció de todos los que estaban relacionados con su vida pasada, sumido en su dolor. Vi el documental, escribió David. Nunca dejaste de ser el mejor de nosotros, Arthur. No por lo que puedes hacer en el tatami, sino por quién eres fuera de él. Si no te importa, me gustaría visitarte algún día. Ha pasado demasiado tiempo. El mensaje provocó en Arthur lágrimas inesperadas.
una conexión con su pasado que se sentía sanadora, no dolorosa. Respondió de inmediato con una invitación. Su encuentro fue incómodo al principio. Se abrazaron, y Arthur sintió cómo la tensión que había llevado dentro durante años se aliviaba un poco. Se sentaron en una pequeña cafetería cerca del dojo, y David recordaba sus entrenamientos pasados, sus victorias y derrotas compartidas. ¿Recuerdas cómo nos preparamos para el campeonato estatal?, dijo David, sonriendo. Tú rompiste 13 tablas y yo solo 12. Siempre fuiste mejor. No se trata de la cantidad, respondió Arthur, repitiendo palabras que él mismo solía decir a sus alumnos. Se trata de lo que pones en el golpe. Hablaron de Lina. David expresó sus condolencias, y Arthur, por primera vez en mucho tiempo, pudo hablar abiertamente sobre su pérdida, sin sentir que estaba cargando a alguien con su dolor. Ese encuentro fue como un soplo de aire fresco, un regreso a una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Esa noche, Arthur se sentó en su pequeña mesa de comedor, con su laptop abierta frente a él. Después de varias semanas de reflexión, finalmente aceptó escribir una guía, no unas memorias ni un manual, sino una filosofía de resiliencia, basada tanto en las artes marciales como en su experiencia de vida. El proceso de escritura fue complicado. Los pensamientos llegaban de manera caótica, pero él sentía que era necesario compartir lo que había aprendido. Escribía por las noches, cuando el dojo estaba en silencio, y solo el ruido de la ciudad afuera interrumpía la calma. A veces las palabras fluían con facilidad, otras veces pasaba horas mirando la pantalla en blanco, sin saber por dónde empezar. Pero cada vez que escribía, sentía cómo su dolor se transformaba en sabiduría. Tituló el documento, Aún en pie, lecciones del tatami y de las calles. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado durante un largo rato antes de que comenzara a escribir. La verdadera fuerza no se mide por lo que puedes romper, se mide por lo que puedes soportar y lo que decides construir a partir de los escombros. La vida no es una serie de victorias, sino una serie de lecciones. Y cada vez que caes, tienes la oportunidad de levantarte más fuerte. Justo un año después de aquel día en que Arthur realizó su primer kata en el dojo del maestro Kaito, el lugar de entrenamiento estaba lleno de alumnos. La escuela de artes marciales, que alguna vez tuvo dificultades, ahora tenía una lista de espera para nuevas inscripciones y había ampliado su horario para satisfacer la creciente demanda. Arthur se encontraba al frente de la clase, su cinturón negro ahora adornado con un bordado dorado que lo identificaba como Sensei Vance. Los alumnos ante él representaban un crisol de toda la comunidad. Niños de familias adineradas entrenaban junto a becados del programa de refugio. Adolescentes que alguna vez se burlaron de él, ahora escuchaban atentamente sus enseñanzas, con los ojos llenos de respeto. Las artes marciales no se tratan de vencer a los demás, decía él. Su voz era tranquila, pero llena de poder. Se trata de dominarte a ti mismo. Tu verdadero oponente siempre está dentro. La duda, el miedo, la ira, la autocomplacencia, esos son los obstáculos que debes romper. Su estilo de enseñanza había cambiado a lo largo de los meses. Seguía siendo paciente y preciso, pero ahora estaba impregnado de la tranquila confianza de alguien que ha encontrado su propósito. La transformación iba más allá de la apariencia física, aunque eso también era notable. Había desaparecido el hombre demacrado y agotado que recogía latas detrás de un basurero. En sus ojos ya no había vacío. En su lugar estaba un maestro respetado, con el rostro relajado, los ojos claros y enfocados, irradiando una sabiduría serena. Después de la clase, cuando los alumnos se dispersaron, Ethan se acercó con un regalo cuidadosamente envuelto. Había crecido, se había vuelto más alto y sus movimientos eran más seguros.
Esto es de parte de todos nosotros, Sensei, dijo. Su voz temblaba ligeramente por la incomodidad de la adolescencia temprana. Ya no era el niño pequeño que le ofreció un sándwich a un extraño. Ethan había crecido varios centímetros y recientemente había obtenido su cinturón verde. Arthur desenvainó el regalo y encontró enmarcada una fotografía de toda la clase, alineada en filas ordenadas, con él y el maestro Kaito en el centro. Debajo de la imagen había una simple inscripción: el hombre que nos mostró cómo se ve la fuerza. Gracias, dijo Arthur, su voz sinceramente conmovida. Esto significa más para mí de lo que puedes imaginar. Ethan sonreía. Sus ojos brillaban de orgullo. Vamos a comer pastel en la sala de descanso. Mi mamá lo horneó. De chocolate con fresas. Tu favorito. Mientras la celebración continuaba, Arthur se escabulló brevemente a una pequeña oficina que ahora compartía con el maestro Kaito. En su escritorio había una carta que había llegado esa mañana de la ex-oncóloga Lina, confirmando el pago final de Arthur de una deuda médica que alguna vez parecía insuperable. Era la última pesada piedra que caía de su alma. Sacó la foto desgastada de Lina que siempre llevaba consigo, tocando su rostro a través del plástico protector. «Lo logramos, Lina», dijo en voz baja. Su voz era casi un susurro. «Lo logramos». Un golpe en la puerta interrumpió ese momento personal. Entró el maestro Kaito, llevando una pequeña placa envuelta en tela. «Esto es del contratista», dijo. «Está listo cuando tú lo estés». Arthur asintió, guardando cuidadosamente la foto de Lina en su billetera. Juntos se dirigieron a la entrada principal, donde los instaladores estaban esperando. La nueva tablita era simple, pero elegante, hecha de madera oscura con letras doradas. Destinada a ser colocada junto a la puerta del dojo, decía: «La fuerza no es lo que rompes, es lo que soportas. Sensei Vance». Los trabajadores comenzaron a instalarla. Sus herramientas emitían golpes sordos. En ese momento, un grupo de rostros desconocidos entró al dojo. 5 niños de entre 8 y 15 años, acompañados por una anciana. Sus ojos estaban llenos de cautela y miedo, pero al mismo tiempo de tímida curiosidad. «¿Puedo ayudarles?», preguntó el maestro Kaito. «Venimos del refugio Westside», explicó la mujer, su voz era cansada, pero amable. «Estos niños solo llegaron ayer a nuestro programa. Han oído hablar de las clases y suplicaron conocer al chico que rompió todas las tablas». Arthur dio un paso adelante. Su corazón se llenó de calidez. Se inclinó ligeramente ante los niños. «Bienvenidos al dojo del sol naciente. Soy el Sensei Vance». La niña más pequeña, no mayor de 8 años, con ojos brillantes y trenzas bien apretadas, lo miró con admiración inconfundible. «¿Usted puede enseñarnos a romper tablas también?», preguntó ella. Su voz era delgada, pero llena de esperanza. Arthur intercambió miradas con el maestro Kaito, quien asintió con ánimo. «¿Qué tal si comenzamos con la postura correcta?», sugirió Arthur, llevándolos hacia la estera. «Todo comienza con una base sólida. La postura no es solo una posición del cuerpo, es un estado de espíritu». Para sorpresa de todos, Ethan dio un paso adelante. «Puedo mostrarles los ejercicios de calentamiento, Sensei. Si está bien», dijo él. Su voz era segura. Arthur asintió, sintiendo un aumento de orgullo al ver cómo Ethan comenzaba a guiar a los novatos a través de los estiramientos básicos. El chico demostraba cuidadosamente cada movimiento. Sus instrucciones eran claras y pacientes, un reflejo de su propio estilo de enseñanza. «Se está convirtiendo en un buen instructor», comentó en voz baja el maestro Kaito. «Tiene buenos instintos», coincidió Arthur. «Él ve a la persona, no solo al alumno, ve su potencial». Mientras Ethan continuaba con el calentamiento, Arthur notó que el grupo había atraído la atención. Travis y algunos otros alumnos avanzados regresaron, supuestamente para ayudar a los nuevos niños del refugio, pero su atención estaba centrada en una demostración que se preparaba en la esquina.
La joven Maya, ahora de 12 años, la misma alumna a la que Arthur había ayudado con su kata a través de la ventana, se estaba preparando para intentar romper una tabla. 9 tablas estaban apiladas en un soporte. ¿9? Preguntó Arthur, acercándose, sus cejas levantadas. Ella ha estado entrenando unos meses, Sensei, explicó Travis. Quiere romper su récord. Son 10 tablas, corrigió el maestro Kaito, sus ojos brillando. Travis sacudió la cabeza. Ella dice que con 9 es suficiente, que no se trata de la cantidad. Ella dice que se trata de entender por qué lo haces. Arthur observó cómo Maya se preparaba, realizando el mismo ritual de concentración que él le había enseñado. Ojos cerrados, respiración uniforme, enfoque hacia adentro. Vio su determinación, su fuerza interior. Su técnica era diferente a la suya, donde él utilizaba un golpe de codo. Ella tomó posición para un golpe directo con el puño. Su pequeño puño estaba perfectamente alineado. En la sala reinó un silencio total, resonante, tal que se podía escuchar el latido de su propio corazón. Ella abrió los ojos, fijó su mirada en el centro de la pila y golpeó con una velocidad y precisión inesperadas. ¡Crack! Por un momento nada sucedió. Luego, las 9 tablas se rompieron limpiamente, cayendo del soporte como por arte de magia. La sala estalló en aplausos ensordecedores y gritos de entusiasmo. Arthur aplaudía más fuerte que nadie, su rostro iluminado por un orgullo sincero y genuino. Maya se volvió hacia él, buscando su aprobación. Sus ojos brillaban. Forma perfecta, Maya, le dijo, inclinándose profundamente en señal de respeto. Mejor que la mía. Has comprendido el verdadero significado. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. Tuve un buen maestro sensei. La celebración continuó mientras la noticia se esparcía por todo el dojo. Los padres que llegaron temprano para la siguiente clase se unieron a los aplausos. Incluso Mark Thompson, quien alguna vez había sido escéptico, pero poco a poco había llegado a aceptar de mala gana el papel de Arthur, asintió en señal de reconocimiento desde el umbral de la puerta. Más tarde, cuando la emoción se calmó y comenzó la preparación para la próxima lección, Arthur encontró un momento tranquilo con el maestro Kaito. ¿Recuerdas cuando dijiste que los récords existen para ser quebrantados?, preguntó, mirando la nueva placa en la puerta. El maestro Kaito sonrió. Algunos sí, otros existen para inspirar lo que vendrá. Maya es una prueba. 9 tablas, murmuró Arthur. Ella podría haber hecho 10. Ambos lo sabemos. Pero ella entendió la verdadera lección, Arthur, respondió el maestro Kaito. La cuestión nunca fue el número, se trata de lo que hay dentro, en el espíritu, en la determinación, en la comprensión del propósito. Arthur asintió, observando cómo Maya mostraba su técnica a los niños del refugio, con los ojos bien abiertos de anticipación y posibilidad. Veía en ellos no solo futuros estudiantes, sino también futuros líderes, futuros guerreros. El verdadero récord no se mide en tablas o trofeos, dijo Arthur. No, asintió el maestro Kaito, colocando una mano en el hombro de Arthur. Se mide en vidas cambiadas, incluida la tuya, y esto es solo el comienzo. Cuando llegó la noche, Arthur caminó por el tranquilo dojo después de la última clase, apagando las luces y revisando que el equipo estuviera guardado correctamente. Esta rutina se había convertido en una especie de meditación, un ritual diario que marcaba la transición de maestro a alumno. Siempre aprendiendo, siempre creciendo. Se sentía cansado, pero era un cansancio agradable, el cansancio de un trabajo bien hecho. Su teléfono vibró con un mensaje de David, confirmando su visita para el próximo fin de semana. Otro mensaje siguió. Una foto de James del refugio, mostrando con orgullo su certificado oficial de operador de montacargas. James, una vez un adolescente introvertido e inseguro, ahora había encontrado su lugar en el mundo. En la calle,
El aire primaveral era suave, olía a hierba fresca y lluvia. Arthur cerró la puerta del dojo, escuchando el clic de la cerradura. Su apartamento estaba a solo 10 minutos a pie, un camino que había llegado a amar, sin importar el clima. El vecindario se había convertido en un territorio familiar. Los dueños de las tiendas asentían en señal de reconocimiento. Los vecinos ofrecían saludos. Su presencia ya no era una curiosidad, sino simplemente parte del tejido de la comunidad. Se sentía parte de algo más grande que él mismo. Mientras caminaba, los pensamientos de Arthur giraban en torno a un documental. Recordó la pregunta que los cineastas le habían hecho durante su última entrevista. Después de todo lo que has pasado, ¿qué le dirías a alguien que siente que lo ha perdido todo? Su respuesta en ese momento parecía aún más cierta ahora. Se rieron cuando pedí una oportunidad. Solo veían a un indigente en mí, pero la vida solo necesita una ruptura, una chispa de esperanza para volver a abrirse. Y entonces entiendes que todo lo que has pasado te ha hecho más fuerte. Al llegar a su edificio de apartamentos, Arthur se detuvo para mirar el camino recorrido. No solo una extraña distancia física desde el dojo, sino un camino mucho más largo desde la desesperación hacia el propósito, desde la pérdida hacia la recuperación, desde la destrucción hacia la creación. El peso de su mochila era reconfortante en sus hombros. Ya no contenía todas sus pertenencias mundanas, sino que llevaba los planes diarios de lecciones, las evaluaciones de los estudiantes y el borrador de su próximo libro. Ya no era un indigente, estaba en casa. Abrió la puerta de su modesto apartamento y fue recibido por el familiar y acogedor aroma. Una mezcla de café recién hecho y libros viejos. Encendió la luz y el suave calor llenó la habitación, envolviéndolo como una manta invisible. No era solo una vivienda, era su refugio, su fortaleza, un lugar donde podía ser él mismo. Con este pensamiento, Arthur Vance subió las escaleras hacia su apartamento, con la cabeza en alto, avanzando hacia la vida que había reconstruido. Un golpe, una lección, un día a la vez. И Артур понял, что дело было не только в 10 деревянных досках, которые он сломал в тот день. Гораздо важнее было то, как разбились его собственные предубеждения о человеческой ценности, как он сам открыл путь к истинной силе и надежде, которую теперь нес в себе y daril другим. Nuevo capítulo. Una voz para muchos pasaron 2 años más. El dojo del sol naciente prosperaba, convirtiéndose en un faro de esperanza para todo Riverwood. La lista de espera para nuevos alumnos se extendía por meses, y el maestro Kaito, sonriendo, decía que Arthur ahora dirigía el dojo más que él mismo. El libro, aún de pie, Lecciones de Matt y Calles, se convirtió en un bestseller nacional, y el documental de Sarah Jenkins recibió varios premios prestigiosos, incluyendo el premio Pantalla de Plata en el Festival Internacional de Documentales. Arthur fue invitado a hablar en conferencias, universidades y programas de televisión nacionales. Se convirtió en la voz de aquellos que alguna vez fueron invisibles. Esta nueva fama fue una prueba para Arthur. No buscaba la gloria, su objetivo era simplemente ayudar a las personas. Cada vez que lo presentaban en el escenario, sentía un ligero mareo, y los brillantes focos parecían demasiado deslumbrantes. Él, el hombre que alguna vez se escondió en las sombras, ahora estaba bajo la luz de los reflectores. El conflicto interno entre su humildad y la creciente responsabilidad era constante. Luchaba contra la tentación del orgullo, recordándose a sí mismo que todo esto no era para él, sino para aquellos que necesitaban esperanza. «Recuerda, Arthur», decía el maestro Kaito, cuando Arthur compartía sus inquietudes con él. El árbol que crece demasiado rápido se quiebra con el viento fuerte. Crece despacio, pero firme. Tu fuerza está en tus raíces, no en tu altura. Un día, después de una presentación en Washington, se acercó a Arthur una mujer llamada
Evelyn Reed, directora del Fondo Nacional Renacimiento, una importante organización sin fines de lucro dedicada a la rehabilitación de veteranos y al apoyo a personas sin hogar. Sus ojos estaban llenos de determinación y su voz de confianza. Sensei Vance, dijo ella extendiendo su mano. Su historia y su filosofía son exactamente lo que nuestro país necesita. Queremos ofrecerle liderar un nuevo programa nacional. Un programa de artes marciales para veteranos que sufren de trastorno de estrés postraumático y para abrir dojos similares para los necesitados en todo el país. Es un proyecto enorme, pero creemos que usted es la persona que puede hacerlo realidad. El corazón de Arthur se detuvo. Era una oferta que lo sacaba muy lejos de su querido dojo. Era una enorme responsabilidad, un desafío que parecía casi insuperable. Sintió una punzada familiar de duda. ¿Podría manejar una tarea de tal magnitud? No estaba demasiado lejos de su verdadero camino, de su simple deseo de ayudar a las personas uno a uno. Necesito pensarlo, respondió. Su voz sonaba un poco ronca. Las siguientes semanas estuvieron llenas de reflexiones internas y largas conversaciones con el maestro Kaito y David. David, gracias a sus contactos en el mundo de los negocios, ayudó a Arthur a desentrañar los aspectos financieros y organizativos de la propuesta. Esta es tu oportunidad, Arthur, dijo David. Una oportunidad para cambiar no decenas, sino miles de vidas. Lina estaría orgullosa de ti. El maestro Kaito simplemente escuchaba, a veces asintiendo, a veces haciendo preguntas orientadoras. Tu camino es un camino de servicio. El tamaño del campo no cambia la esencia de la semilla. Al final, Arthur aceptó. Entendía que no sería fácil. Se enfrentó a una burocracia que parecía un muro infranqueable. Documentos interminables, reuniones, protocolos, restricciones financieras que requerían de él una búsqueda constante de compromisos. Y por supuesto, escepticismo. La vieja guardia de la organización, acostumbrada a métodos tradicionales de rehabilitación, miraba al sensei de la calle con desconfianza. ¿Qué puede ofrecer el arte marcial a veteranos que han pasado por el infierno? Preguntaban, sus voces llenas de duda. Lo más difícil fue trabajar con los propios veteranos. Muchos de ellos estaban amargados, decepcionados, no confiaban en nadie. Uno de ellos, un exmarín llamado Marcus, con ojos llenos de dolor y rabia, se negaba a participar en las clases. Se sentaba en una esquina del salón, con los brazos cruzados. Su mirada estaba llena de desdén. ¿Qué sabes tú sobre la lucha, chico?, gruñó Marcus una vez, cuando Arthur intentaba comenzar la clase. ¿Crees que tus tablas son algo? He visto vidas romperse. Arthur no respondió a la ira con ira. Se acercó a Marcus, se sentó a su lado en el suelo, cruzando las piernas. Sé lo que es la pérdida, dijo Arthur en voz baja. Sé lo que es la desesperación. Sé lo que es sentirse invisible. Sé lo que es quebrarse. Pero también sé lo que es levantarse. Y no estoy aquí para enseñarte a romper tablas, Marcus. Estoy aquí para ayudarte a construir algo nuevo con lo que queda. Marcus lo miró y en sus ojos brilló algo parecido a la sorpresa. Era la primera vez que alguien le hablaba sin compasión o juicio. Los días se convertían en semanas. Arthur continuó trabajando, pacientemente, paso a paso. Mantenía conversaciones individuales con los veteranos, escuchaba sus historias, compartía la suya, les mostraba cómo cada movimiento en las artes marciales no era solo una acción física, sino una forma de recuperar el control sobre su cuerpo y mente. Les enseñaba a respirar, a concentrarse, a encontrar la paz interior. Y las pequeñas victorias comenzaron a llegar. Un veterano, que sufría de pesadillas, comenzó a dormir más tranquilo. Otro, que casi no hablaba, empezó a compartir sus pensamientos. Marcus, al principio de mala gana, luego con creciente interés, comenzó a unirse a las clases.
Al principio solo observaba, luego empezó a realizar ejercicios simples. Un día, cuando Arthur mostraba un kata complicado, Marcus se levantó y, para sorpresa de todos, comenzó a repetir los movimientos. Sus movimientos eran torpes, pero había una fuerza en ellos que alguna vez estuvo oculta bajo una capa de dolor. Esto ayuda, murmuró Marcus después de la clase. Su voz era ronca. Siento algo. Arthur sonrió. Es tu espíritu, Marcus. Nunca ha sido quebrado. Solo necesitaba encontrar el camino de regreso. La culminación del programa fue una demostración nacional en Washington, a la que asistieron veteranos de todo el país que habían pasado por el programa de Arthur. Salieron al escenario. Sus movimientos no eran perfectos, pero estaban llenos de dignidad y fuerza. Realizaban katas, demostraban técnicas de defensa personal. Y luego, a petición de Arthur, cada uno rompió una tabla. No 10, no 9, sino una. Un símbolo de su victoria personal sobre sus demonios internos. La sala aplaudió de pie. Entre los espectadores había escépticos de la vieja guardia. Sus rostros expresaban shock y admiración. No solo vieron fuerza física, sino una transformación del espíritu. Después de la demostración, Evelyn Reed se acercó a Arthur. Sus ojos estaban húmedos de lágrimas. «Has hecho lo imposible, Sensei Vance», dijo ella. «No solo les enseñaste artes marciales, les devolviste la vida». Arthur se dio cuenta de que su verdadera fuerza no estaba en romper 10 tablas, sino en derribar las paredes de desesperación y prejuicios en otras personas. Su legado ahora no solo estaba en su dojo en Riverwood, sino en miles de vidas que tocaba en todo el país. Se convirtió no solo en un maestro, sino en un símbolo de esperanza, una prueba viva de que incluso después de las pérdidas más profundas, se puede encontrar un nuevo significado y construir algo hermoso a partir de los escombros. Su camino continuaba. Vio cómo sus alumnos, como Ethan y Maya, se convertían en maestros, transmitiendo su filosofía a la siguiente generación. Vio cómo nuevos dojos abrían en otras ciudades siguiendo su modelo, ofreciendo refugio y propósito a quienes lo necesitaban. Cada día era una nueva lección, un nuevo desafío, una nueva oportunidad de servir. Y Arthur Vance, el hombre que una vez lo perdió todo, ahora sabía que había encontrado algo mucho más grande. Un camino infinito de servicio y un verdadero hogar en los corazones de aquellos a quienes tocó.